Vamos a continuar con nuestro ciclo de clases de nutrición en situación especial. Acá vamos a citar nutrición de niño y adolescente. Vamos a empezar hablando del lactante, que es el periodo inicial de vida, donde el bebé se alimenta propiamente de la leche materna. Esta etapa abarca desde los 28 días hasta los 2 años de edad. Se divide en dos partes, que sería lactante menor, 29 días hasta los 12 meses, lactante mayor desde los 12 meses hasta los 24. ¿Cuáles son las características principales que hay que tener en cuenta? Gran velocidad de crecimiento, el intenso metabolismo, hay una falta de maduración de muchos órganos y sistemas que aún no están todavía preparados. Hay inmadurez de ciertos órganos que regulan el metabolismo, como el hígado y el riñón. Existe un periodo de crecimiento muy rápido que está en el primer y segundo año de vida y esto se desacelera en forma progresiva. Hay un aumento progresivo de la longitud, que a ustedes como ven ahí va hasta 26 centímetros, el peso también en el primer año. Luego este crecimiento se va desacelerando. El perímetro craneal también va aumentando de 35 a 47 y puede ir hasta 3 centímetros, ¿verdad?, en el segundo año. Y hay un aumento de la grasa corporal. En el niño preescolar hasta el tercer año y hasta la pubertad incluso, el crecimiento es más lento y estable, más o menos 5 a 7 centímetros por año, y esto tiende a descender. Como les dije, hay un periodo acelerado de crecimiento y esa velocidad, ¿verdad?, tiene un pico hasta alcanzar la talla definitiva. Vamos a detenernos un poco de la nutrición en lactante, que es fundamental. Sabemos que muchos sistemas y órganos están aún inmaduros, por lo que no tienen las funciones, ¿verdad?, fisiológicas normales, ¿verdad?, del adulto. Entonces, teniendo en cuenta eso, y también la composición corporal, la nutrición debe ser adecuada. Ahí tenemos que el recién nacido tiene un 14% de grasa, a los 12 meses va aumentando casi al doble y a los 6 años disminuye nuevamente. En las niñas el contenido graso es mayor y la talla va disminuyendo después de la menarca. Ahí tenemos el recién nacido, ¿verdad? La pérdida de peso por lo general es del 10%, que son recuperados a los 10 días. Esto asusta un poco a las madres a veces. Hay un aumento rápido que después se va desacelerando. Prácticamente al cuarto o quinto mes se dobla el peso del nacimiento. En la nutrición del lactante hay que tener en cuenta el peso y la talla, que aumentan prácticamente en un 50% al año y el crecimiento es rápido. ¿Cuál es el objetivo de la nutrición en lactantes? Se debe satisfacer las necesidades de crecimiento para la maduración de los tejidos y órganos. Es importante para disminuir la morbimortalidad de enfermedades del adulto, prevención de estas enfermedades y cuya expresión pueden estar o moduladas por la dieta. Hay que tener en cuenta en la inmadurez de muchos sistemas, sobre todo el digestivo, el sistema inmune. Esto los hace más vulnerables para muchas afecciones. ¿Cuáles son las características digestivas del recién nacido? Por lo general, el recién nacido solo succiona y deglute. Todavía tiene dificultad para ingerir sólidos y oleosos. La saliva es escasa y en el sexto mes aproximadamente comienzan a salir los dientes. Aún no hay una digestión bucal. La leche deglute, poco tiempo queda en la cavidad bucal. El esófago aún tiene una motilidad y una tonicidad deficiente. Puede haber inmadurez a nivel de estómago, del cardias. Puede haber regurgitaciones, por lo tanto siempre hay un reflujo. Los niños así vomitan. El ácido gástrico tiene un 50% del adulto, más o menos la composición. Las medidas apotropométricas que se tienen en cuenta en un niño, sobre todo en un lactante, se debe medir, ¿verdad?, las relaciones entre peso para la edad, talla para la edad, según percentiles, y peso para la talla. En menores de 2 años, por lo general, el perímetro cefálico.
Es muy importante el aporte de energía, sobre todo con la alimentación de la lactancia hasta saciarse. Las fórmulas estándar por lo general tienen 70 kilocalorías por cada 100 ml. Estos más o menos cubren los requerimientos. Es aproximadamente de 100 a 98 los 2 primeros meses. Y hay que evaluar si el bebé está recibiendo la ingesta calórica adecuada y si está aumentando de peso adecuado, según comparando con las tablas, peso, longitud según edad. Los hidratos de carbono se requieren de un 32 al 48% del valor calórico total. 40% por lo general es lactancia materna y 40 a 50% en fórmulas infantiles. Existe también la probabilidad de intolerancia a la lactosa, donde se le dan fórmulas modificadas. Es importante tener en cuenta la frecuencia del botulismo de la lactancia, que se debe por la ingesta de esporas, de Clostridium, y por lo tanto se le sugiere a las madres evitar la miel o jarabe de maíz en lactantes menores de 1 año. Como les dije, los hidratos de carbono entre los 3 y 4 meses, 40%. Se puede dar sacarosa, frutas, verduras. Hay que limitar o evitar como edulcorante. Por lo general a los bebés menos de 6 meses no se sugiere darles aún todos estos, ¿verdad? Grasas de un 40 a 55%, ácidos grasos esenciales, proteínas también basadas en la composición de la lactancia materna, que haya disponibilidad de aminoácidos. Ciertos aminoácidos pueden ser esenciales como la histidina, la tirosina, cistina, taurina en prematuros. Si el bebé recibe la lactancia materna adecuada los primeros 6 meses, puede recibir todos estos aminoácidos. De los 6 a 12 meses se sugiere complementar con yogures, carnes tamizadas, cereales mezclados con leche, artificial o materna. Ahí tenemos la ingesta en este cuadro. La ingesta sería entre los 1 y 3 años, 13 gramos por día. Sería 1,1 gramo kilo peso día. Y esto va a ir de acuerdo a la edad. Vamos a darle, si le damos 1 gramo kilo peso día, está ya, digamos, de acuerdo a la ingesta dietética recomendada, ¿verdad? Para un individuo de referencia, ya estamos cubriendo para esta edad. El agua es fundamental, aunque por lo general los bebés recién nacidos reciben agua en el contenido de la lactancia. No hace falta darle agua adicional, pero hay que tener en cuenta que no necesitan mucho. 0,7 sería 700 ml hasta 6 meses y 0,8 litros por día entre los 7 y 12 meses. Y el agua contenido de los alimentos. Ahí tenemos las necesidades más o menos de agua por kilo peso. La nutrición del lactante es el único alimento hasta los 6 meses completo, ¿verdad? Se recomienda introducir alimentación complementaria a los 6 meses. Y junto a la lactancia materna también se pueden incluir fórmulas infantiles para lactante y se tienen que introducir los alimentos en forma gradual. Ahí tenemos lo diferente del tamaño del estómago del recién nacido. Bueno, ¿qué es el calostro? El calostro es un líquido rico en anticuerpos que sería el predecesor de la lactancia materna o de la leche materna. Es rico en anticuerpos, en factores inmunológicos, por lo que deben ingerir los niños. Parece un poquito aguachenta o poco lechosa, pero es muy buena que el niño ingiera al nacer, ¿verdad? Sirve como laxante, es rico en algunas vitaminas como la A. ¿Y cuál es su importancia? Que protege contra infecciones y ayuda a madurar el sistema digestivo, prevenir algunas enfermedades, eliminar el meconio, que sería la primera materia fecal del recién nacido. Entonces,
La lactancia materna es más fisiológica, es más natural, es lo mejor que se le puede dar. Después, a partir del cuarto a 6 meses por lo general, ¿verdad? Pero se recomiendan 6 meses. Ir añadiendo algunas verduras, frutas o carnes en forma de puré o tamizados o finamente cortados. ¿Cuáles son los factores nutricionales, verdad? Acá, a los 4 o 5 meses, ¿verdad? Muchas veces la lactancia materna no aporta lo suficiente, por lo que existe el riesgo de déficit de algunas vitaminas, como el hierro, la vitamina D y otros nutrientes. Y si la madre no se alimenta en forma adecuada o no tiene suficiente leche, también hay un riesgo nutricional. Entonces, ¿por qué es importante introducir la comida desde los 6 meses? Porque los niños ya comienzan a llevar objetos a la boca, ya logra cierta madurez de ciertos órganos, ya puede inclusive un proceso de masticación, puede deglutir al mismo tiempo, funciona mejor el tubo digestivo y los riñones están preparados para otros tipos de alimentos. El bebé ya puede sentarse, entonces ya desaparece ese reflejo de extrusión que es de tratar de eliminar el alimento o escupir el alimento, comienzan a aparecer los primeros dientes, comienza a manifestar las sensaciones de hambre y saciedad, comienza a degustar las nuevas texturas y sabores. Entonces es muy importante este proceso en el que se deja un paso la succión de eglución, ¿verdad? Y ya comienza la masticación de eglución. Entonces se recomienda valorar esa introducción y ayudar un poquito el ambiente sociocultural, los padres que traten de sentar a la mesa al niño, ¿verdad? Y acompañar. Es muy importante también tener en cuenta los alimentos que pueden ser alergénicos, como pescados, huevos, algunas frutas, sobre todo el trigo, ¿verdad? El gluten. Entonces, se prefieren que estos alimentos se tarden un poquito más en entregar, en dar a los niños. Se pueden dar alimentos espesos a partir de los 9 y 10 meses, darles ya proteínas, darles cenas, valorar si están saciados, aparte sin suspender la lactancia materna. Este cuadro les va a servir de ayuda a memoria que ustedes pueden leerlo. Entonces, como les decía, el cariño, la paciencia y estar en la mesa en familia. Estos son solo cuadros que ustedes pueden bajar de la página de NINAL, Instituto Nacional de Alimentación y Nutrición del Paraguay. Es gratuito, ustedes pueden bajar todas estas láminas. Estas son las guías donde informan de la particularidad de la lactancia materna, la importancia que tiene la lactancia materna desde los 6 meses, que hay que acostumbrarle a comer alimentos naturales, la higiene de manos, etc. Que es importante también en la lactancia materna para que se produzca esa lactancia. ¿Cuáles son los beneficios de la lactancia materna exclusiva para el bebé y para la madre, ¿verdad? Para el bebé es mucho, ¿verdad? Brinda la sustancia nutritiva, una protección, digestión fácil, mayor protección, fortalece el sistema inmunitario y fortalece los lazos de amor entre el niño y la madre. En la madre hay una satisfacción psicológica, ayuda a reducir los riesgos de hemorragia, a espaciar el embarazo como anticonceptivo, a la recuperación del peso, disminuye el riesgo de ciertos cánceres. Y mejor desarrollo del lenguaje y maduración del bebé también. Y también es, digamos, económico, no necesita ni siquiera utilizar biberones ni nada, es ecológico también, higiénico. Este cuadro quiero que tengan en cuenta también el cuadro comparativo entre la leche humana y la de vaca. Si ustedes pueden observar, el contenido de energía es similar, pero en cambio los hidratos de carbono, ustedes pueden ver que en la leche de vaca es insuficiente. Las proteínas también hay una diferencia, que la leche de vaca tiene en exceso ciertos elementos como la caseína,
y tiene cantidad insuficiente de algunos aminoácidos. En cuanto a las grasas, también existe cierto exceso de grasas saturadas y insuficiente ácidos grasos esenciales. Pueden tener en cuenta también que insuficiente colesterol en la leche de vaca y suficiente en la materna. Y ciertos elementos como la lipasa para digerir la grasa está presente también en la leche materna y no en la de vaca. Ahí tenemos las sales que son excesivas también en la leche de vaca y los minerales también son excesivos. Las vitaminas son insuficientes en la leche de vaca. El agua es suficiente en la lactancia materna, menos en la de vaca. Y los factores antiinfecciosos no existen por lo general en la leche de vaca, que no son inactivos para el bebé. Por lo que se recomienda que la lactancia materna siempre esté sobre todo. Bueno, esto yo les paso. Estos son para mostrarles las láminas que existen, las consistencias de los alimentos en forma de puré sin grumos o puré con grumo a partir de los 8 meses. De acuerdo a la capacidad van aumentando la consistencia. De 6 a 11 meses se puede agregar aceite vegetal, canola, maíz o girasol y sal yodada, legumbres, pescados, huevos, menudencias. Pero continuar con la lactancia materna. Se puede continuar incluso hasta los 24 meses. Estas láminas les va a ayudar para tener en cuenta. Vamos a hablar un poquito ya de 1 a 3 años. El bebé puede continuar con la lactancia materna, pero ya está más maduro y ya puede comer con la familia o lo que come la familia. Es una transición del periodo de crecimiento rápido, ¿verdad?, a un crecimiento más o menos estable. Y se estima más o menos la cantidad de energía de 1000 a 1300 calorías al día. Ahí tenemos los carbohidratos, las fibras y lípidos. Todo esto pueden encontrar en la página del INAM. Tratar de ser lo más agradable posible y evitar en lo posible todos los alimentos que tengan mucho azúcar, como golosinas, gaseosas, que crean muchos malos hábitos y pueden producir obesidad temprana, hipertensión o caries. Aquí tenemos más o menos una gaseosa azucarada de medio litro. Tiene aproximadamente, ahí tenemos la cucharita de café más o menos, que es de 5 gramos. Tenemos más o menos 10, 12 cucharas, 11. Ahí tenemos la comparación, los jugos de fruta que creemos que son saludables, son agua con azúcar. Algunos dulces con cacao o alfajores, o caramelos o gomitas. A la hora de elegir una merienda saludable debemos utilizar menos esto. Las papas fritas famosas, la cantidad de sodio que tienen todos estos alimentos y cambiar por otros más saludables. Vamos a hablar rápidamente de en edad escolar. ¿Cuál es el objetivo en edad escolar? Facilitar o posibilitar el crecimiento óptimo, evitar la malnutrición, a la aparición de enfermedades carenciales, optimizar el desarrollo madurativo, crear hábitos saludables, prevenir enfermedades. Entonces es muy importante evaluar la ingesta, la frecuencia de alimento, el tamaño de las porciones, evaluar también se evalúa el peso, la talla, la circunferencia de cintura, igual que un adulto. Se evalúa el gasto energético en reposo, la termogénesis inducida por la dieta y el gasto energético inducida por la actividad física. Y ahí tenemos más o menos que la actividad física es 15 al 30%, la digestiva es de 10 y de reposo 60 a 75 es el gasto metabólico total. Entonces es importante tener en cuenta para el buen desarrollo puberal. La pirámide alimentaria para los niños y adolescentes nos da más o menos una pista cuál es una buena nutrición. Mantener un horario regular de comida, servir una variedad de alimentos. Y tenemos otra pirámide.
Entonces, ¿por qué es importante hacer buenas recomendaciones en esta etapa de desarrollo y crecimiento? Sobre todo, ¿verdad? Por la formación de huesos, dientes, músculos, necesitan más alimentos nutritivos que los adultos. Y calcular el gasto energético. Y tenemos más o menos niños de 2 a 11 años, las recomendaciones generales de grasas saturadas menos de 10%, colesterol 300, energía. Lo que hay que tener en cuenta acá es que las cantinas deben ser saludables en los colegios, ¿verdad? Aunque hoy en día ya hay muchas cantinas o lugares donde se expiden alimentos en los colegios, donde se ofrecen alimentos más baratos y más saludables, yogures, sándwiches, jugos de frutas naturales o frutas, ¿verdad? Y se están reemplazando más por esas gaseosas o por alimentos muy fritos o poco saludables o procesados. Estas son tablas que ustedes pueden leer bien y pirámides. En la adolescencia vamos a hablar rápidamente, va el periodo de los 12 a los 21 años, creo que muchos de ustedes tienen 21 años. Hay una transformación fisiológica, psicológica, cognitiva y el niño se convierte en un adulto joven. Entonces hay un crecimiento rápido de la pubertad para un desarrollo físico hasta la adultez. Y hay un desarrollo de hormonas. El sexo femenino, por lo general, la velocidad de crecimiento varía de 10 a 12 años. La ganancia de peso es 50% del adulto. Y las niñas tienen un mayor aumento de grasa corporal que los varones, por lo general. Y aquí pueden surgir los desórdenes alimentarios. Esta imagen muestra más o menos lo que corresponde el 50% del peso del adulto y el 20% de la talla definitiva. Bueno, hay una demanda metabólica, cambio de composición corporal y los objetivos en la nutrición en el adolescente, ¿cuál es? Asegurar el desarrollo y adecuarse a la actividad física y promover hábitos saludables, como decíamos, en los niños. Al evaluar la nutrición en el adolescente, tenemos nuevamente la encuesta alimentaria, el examen físico, la antropometría y algunos parámetros de laboratorio. Entonces, existe ingesta dietética de referencia para adolescentes en función de la edad, al sexo y la actividad física, que varían entre hombres y mujeres. Ahí tenemos más o menos la cantidad de carbohidratos, proteínas y grasas recomendadas. Y acá, según la talla y el peso, cuántas calorías. Estas son otras tablas estimativas de referencia. Todas son tablas de referencias. Hay que hacer el cálculo de acuerdo a cada uno, ¿verdad? Confeccionar eso. Importante la ingesta de hidratos de carbono, la necesidad de proteínas, cubrir eso, ¿verdad? Y los valores de grasas, sobre todo omega 3 y omega 6. ¿Cuáles son las recomendaciones generales? 5 comidas al día, variadas, equilibradas. 1.600, 2.500 calorías, aprovechar la actividad de subir escalera, de bajarse antes del colectivo, caminar hasta el colegio, hacer compras, hacer actividad física. Hay un riesgo nutricional en la adolescencia, que son las grasas saturadas y los azúcares refinados de todos los procesados. Por lo que se recomienda analizar estos hábitos y de ir reemplazándolos. Adquirir un estilo de vida saludable depende de uno y depende también de la familia, de ir inculcando estos hábitos, de dejar un poquito más de ser inactivo y hacer alguna actividad. Es muy importante moverse siempre y no quedarse o hacer una actividad física muy esporádicamente. Podemos quedarle como esta chica que no se puede mover al día siguiente de ir al gimnasio.
Entonces, realizar todos los días por lo menos 30 minutos a 60 minutos de actividad física. Y algunas ideas de saltar cuerda, andar en bicicleta, nadar, correr y ayudar en las tareas de la casa, subir escaleras o trabajar incluso en una huerta en la casa si no se puede en la escuela ahora que estamos confinados. Y bueno, debemos volvernos un poquito adictos, no solo al estudio, sino también a la actividad física, que es una adicción sana.